Bienvenidos a Sin Filtro. La violencia en contra de las mujeres está en aumento según las organizaciones de derechos humanos. Pese a la aprobación de leyes que protegen a las mujeres, la sombra de la violencia sigue imparable. ¿Funcionan las leyes específicas en este tema? Participa con el hashtag SF Violencia de Género. Pero primero, los dejo con el informe inicial. Este 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Diferentes organizaciones realizaron actividades para hacer conciencia de la vulnerabilidad de la población femenina guatemalteca. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que va del 2015 se ha registrado 621 mujeres asesinadas, cifra que se acerca a los 630 homicidios registrados en 2014, según el reporte de la Asociación Diálogos. Asociaciones de derechos humanos y países cooperantes solicitaron incrementar la ayuda a los programas de prevención de violencia contra la mujer. Un caso particular de la falta de fondos en la lucha contra la violencia de género se evidenció en la actividad la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas, en donde se entregó documentación legal, afiches, libros y separadores, entre otros objetos, que promueven la denuncia de la agresión contra la mujer. Por el limitado recurso financiero, la actividad se realizó frente al Palacio Nacional de la Cultura. Otras formas de violencia, en donde Guatemala reprueba, son los casos de embarazos en adolescentes. Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, hasta agosto se contabilizan 4.400 embarazos en menores de 14 años. Bienvenidos de nuevo a Sin Filtro. Hoy hablaremos de un tema muy sensible, la violencia de género. Guatemala sigue reportando cifras alarmantes en este tema y queremos que participe en la encuesta en línea que hemos girado en Twitter para conocer su opinión sobre este cuerpo normativo. ¿Deberían existir las leyes específicas para proteger a la mujer contra la violencia? Usted puede participar con el hashtag SFSí o el numeral SFNo. Queremos saber su opinión y también nos puede enviar sus comentarios al hashtag SF Violencia de Género. ¿Conoce estas leyes? ¿Es suficiente este marco normativo? ¿Qué se debe hacer? Antes de iniciar el análisis, quiero presentarles aquí a Fernando Espina, abogado y también analista independiente que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Fernando. Hola, Benke, gracias por la invitación. Y bueno, Philip Chicola también, aquí analista ya de la casa para conocer todos estos temas. Entremos a hablar de las cifras alarmantes y alguien que se refirió de ese tema es Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, que pues mostraba su preocupación por esta cifra de muertes violentas de mujeres. Adelante. Todos los días han estado asesinando mujeres, todos los días, no para de haber una sola muerte cada día. Hay días en que aumenta 2 la cifra y de alguna manera pues nos hemos quedado en 700 mujeres asesinadas al año. No hemos llegado, digamos, a 800, a 900, a 1000, pero estamos hablando de 700 vidas. Era Norma Cruz y su preocupación de esta cifra que se eleva de muertes violentas de mujeres. Philip, el marco legal actual, ¿qué nos dice? ¿Por qué siguen dándose estas muertes violentas? El tema de la violencia de género es complejo, tiene diferentes explicaciones. Yo creo que no se puede explicar exclusivamente desde una perspectiva legal. Hay que introducir también variables sociológicas. Por ejemplo, Guatemala, y eso está comprobado en diferentes estudios, es una sociedad muy proclive al machismo y a la discriminación contra la mujer. Pues ha ido cambiando, digamos que se ha ido matizando en los últimos años, pero son prácticas socioculturales que están todavía muy arraigadas. Hay cierta aprobación de esa violencia que se da adentro del hogar. Ajá, y lo que ocurre es, a ver, hay diversos estudios, se me viene a la mente uno del Latinobarómetro, ya tiene 4 años de haberse efectuado, que lo que demuestra es que países con características sociales más conservadoras, y en ese bloque está México, Guatemala, bueno, el norte de Centroamérica, un poco Bolivia, un poco Perú, son países en donde culturalmente está muy arraigado la violencia de género. Entonces digamos que son países en donde no solo hay que hacer un esfuerzo legal, sino que también un esfuerzo de concientización y de formación cultural y de respeto a la mujer.
Pero también hay otras variables, por ejemplo, variables institucionales. De nada me sirve aprobar legislación de protección a la mujer si la institucionalidad, dígase la Fiscalía, el organismo judicial, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Secretaría contra la Violencia Sexual, son incapaces de implementar programas no solo reactivos de atención a la víctima y de persecución de la criminalidad, sino sobre todo de prevención. Entonces, aquí yo creo que el tema es un tema de integralidad, y creo que esa integralidad es la que muchas veces nos ha faltado a la hora de analizar el fenómeno. Fernando, como abogado, ¿es positivo la existencia y la aprobación de estos cuerpos legales? Pero ¿qué pasa en la realidad? Porque seguimos viendo esas cifras de muertes violentas. Yo te diría, Benkei, que para mí estos cuerpos legales que se han aprobado son una muestra de una necesidad real. Desde luego el derecho tiene como uno de sus objetivos la represión de ciertas actividades culturales, como ya lo decía Philippe, y una de estas es la violencia hacia la mujer. Guatemala es un país machista, es un país sexista, y donde también vemos que hay situaciones muy vinculadas con la misoginia, ¿verdad? Entonces, llama la atención, escuchamos muchas críticas que las personas dicen, mire, sí es cierto que hay asesinatos de mujeres, pero también hay asesinatos de hombres, y a los hombres los matan más que a las mujeres. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es la diferencia entre los asesinatos de hombres y de mujeres? ¿Y cuál es esa diferencia? Y lo que nosotros acá el punto clave que yo vería es que a las mujeres, cuando estamos hablando de los casos de femicidio, son asesinadas o son violentadas por sus personas más cercanas, por sus personas más queridas. Entonces en Guatemala tenemos la tendencia, por esta cuestión cultural del machismo, de ver a la mujer como propiedad. Entonces encontramos que hay hombres que aún creen que la mujer es su propiedad y por eso la pueden golpear y la pueden agredir. ¿Es más difícil denunciar ese tipo de violencia por estar tan cercana? Es definitivamente más difícil. Y eso mismo nos explica los datos que nos estaba presentando Norma Cruz, porque tenemos entonces acá la situación que la mujer, al denunciar al hombre en una cultura machista, y el hombre, por estas nuevas leyes que se han impulsado, el femicidio es un delito que lleva a prisión, ¿verdad? Y no permite una medida sustitutiva. Eso quiere decir que el hombre denunciado va a ser detenido. Entonces luego la propia mujer se va a quedar sin un sostén, porque tenemos que no trabajan. Entonces el agresor va a la cárcel, la mujer se queda sola, se queda sin alimentación para ella, sin unos hijos que tiene que mantener, no está acostumbrada a trabajar. Entonces aquí tenemos un mismo hecho que nos hace replantearnos estas cuestiones, ¿verdad? Que nos dice, bueno, está bien, tenemos una ley de femicidio, que es un avance importante, pero también tenemos que ver cómo empezamos a romper los paradigmas culturales y cómo empezamos a ver que la cultura acepte a la mujer no como una propiedad del hombre. Te digo, es una cuestión general, porque no todos los casos son así, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de eso al corte. Nosotros le hacemos la cordial invitación para que participe en la encuesta en línea. Si usted aprueba o debería existir esta legislación específica en favor de la mujer contra la violencia, hay dos opciones: el hashtag SF sí y el numeral SF no. Y también envíe sus comentarios sobre el tema con el hashtag SF violencia de género. ¿Conoce este tipo de leyes? ¿Son eficientes? ¿Deberían o no deberían de existir? Volvemos en un momento.